Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en este tiempo muy especial, un tiempo en el cual podemos recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a nosotros ahí en la cruz del Calvario. Considero, mis queridos hermanos, que este tiempo es muy importante, ya que cada uno de nosotros como creyentes debemos estar profundamente agradecidos por la obra grandiosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, no solo para rescatarnos de donde nosotros nos encontrábamos, sino que nos dio un nuevo sentido a nuestras vidas. Y gracias a esa obra hecha en la cruz del Calvario, hoy podemos tener vida y vida eterna. En este tiempo, mis queridos hermanos y amigos, quisiera que juntos veamos algunas de las circunstancias que nuestro Señor Jesucristo atravesó ahí en el momento de la crucifixión, pero también momentos antes de ir a la cruz del Calvario. Para eso, por favor, le invito a que me acompañe al libro de Juan, al capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mis hermanos y amigos, desarrollaremos un poco ese momento que relata estos versículos de la última cena. Los discípulos con nuestro Señor Jesucristo estaban alrededor de una mesa con una estatura baja. En ese tiempo no existían mesas como nosotros tenemos ahora, donde podemos ocultar fácilmente los pies. En ese tiempo no era así. Así que si usted se imaginó la última cena en la cual los discípulos estaban cómodamente sentados, permítame decirle que eso no fue así. Las mesas de ese entonces tenían una altura aproximadamente de 15 centímetros, y prácticamente los discípulos junto con Jesús estaban reclinados casi en el piso. Evidentemente, no había ningún sirviente presente, de modo que nadie les había podido lavar los pies antes de que comenzaran a comer. Tampoco hubo un discípulo lo suficientemente humilde como para llevar a cabo esta tarea. Por eso se sintieron sumamente incómodos cuando nuestro Señor Jesucristo ahí realizó la tarea de un esclavo. Echó agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Puede imaginar usted esa escena? Tenemos que considerar, mis hermanos y amigos, que las calles en ese tiempo no eran pavimentadas. Eran calles donde había mucha tierra y tampoco habían calzados cerrados como nosotros tenemos ahora. En ese tiempo usaban sandalias. Entonces una persona que se trasladaba de un lugar a otro prácticamente se ensuciaba los pies. Es por eso que la tarea de un esclavo en lugares donde se irían a celebrar acontecimientos era lavar los pies de los invitados. Es increíble, mis hermanos, pensar que nuestro Señor Jesucristo ahí en ese momento empezó a lavar los pies de los discípulos. Y el relato bíblico lo dice claramente ahí en el libro de Juan, capítulo 13. Luego procedió a decirles a los discípulos que el amor auténtico siempre se expresa mediante el servicio humilde y que el mundo los identificaría como discípulos suyos solo si se amaban los unos a los otros. Los discípulos en ese momento escuchaban atentamente todo lo que Cristo les decía. Además, les anticipó que uno de ellos lo iba a traicionar. También habló extensamente sobre su inminente partida. Luego, en algún momento, cuando estaban todavía participando de la comida, observaron cautivados al Señor Jesucristo, mientras Él tomó el pan y lo bendijo, es decir, dio gracias. Lo partió ese pan en pedazos y la distribuyó entre ellos con las palabras que encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 11, donde nos dice: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, mis hermanos, después tomó la copa y dio gracias por ella,
y se la pasó a los discípulos, donde expresó estas palabras: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Transcurrieron los minutos y llegaron al fin de la cena pascual. Jesús ahí, antes de terminar ese momento, les insta a que permanezcan en Él, así como las ramas permanecen en la vid. Les advierte acerca de la oposición que los discípulos irían a tener en el mundo, pero también los alienta para que, a pesar de la oposición que iban a tener, ellos den testimonio de Él. Es probable que a continuación hayan entonado el Salmo capítulo 118, ya que nos dice claramente el libro de Marcos que entonaron un himno. Por favor, si usted puede ver ahí en el libro de Marcos capítulo 14, versículo 26, donde dice: Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Seguidamente, mis hermanos, abandonan los discípulos junto a Cristo el aposento alto. Pasan por las calles de la ciudad en la quietud de la noche y en la tenue luz de la luna de la época pascual. Cruzan el valle del Cedrón y comienzan a ascender el monte de los olivos y se desvían hacia un huerto llamado Getsemaní. Evidentemente, mis hermanos y amigos, ese lugar era un lugar favorito por nuestro Señor Jesucristo, porque Juan comenta que muchas veces Jesús se había reunido allí con los discípulos. En este lugar ocurre algo sorprendente. Dejando atrás a la mayoría de los discípulos y recomendándoles que se dediquen a velar y orar, Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan a otro lugar, a unos pasos más adelante. Comparte con ellos el hecho de que su alma está muy triste hasta la muerte y les pide que se queden en vela con él. Luego se aleja solo un poco más y cae sobre su rostro en tierra y ora al Padre diciendo lo siguiente: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volviendo luego a los discípulos, los encuentra durmiendo y les exhorta por su actitud. Alejándose de ellos por segunda vez, nuestro Señor Jesucristo exclama al Padre diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Nuevamente encuentra durmiendo a los discípulos y de modo que los deja una vez más y ora por tercera vez diciendo lo mismo. Después de este tercer momento de oración, vuelve y los encuentra dormidos otra vez, por cuanto no pueden comprender el insondable misterio del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de una senda que Cristo tiene que recorrerla solo. El autor del libro de Lucas expresa de este momento que nuestro Señor Jesús sintió una gran angustia, en otras palabras, una agonía. ¿Puede imaginar ese momento, querido hermano y hermana? Luego, ahí oró más intensamente, de tal modo que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Claramente lo dice la Escritura en el libro de Lucas, en el capítulo 22, versículo 44. Después de la agonía que le provocó considerar las implicancias de su muerte, Jesús se levantó con serena y resuelta confianza. Luego Judas con los soldados vienen para apresar a Jesús. Y es ahí donde Pedro desenvaina su espada en un desesperado intento de impedir el arresto. Y Jesús expresa las siguientes palabras: La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús estaba decidido de ir a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la traición de Judas, los juicios ante Anás y Caifás, Herodes y Pilato, las negaciones de Pedro, la cruel burla de los sacerdotes y los soldados, los escupitazos, el azotamiento y la reacción histérica de la multitud que reclamaba su muerte diciendo: «Crucifíquenlo, crucifíquenlo». Nos trasladamos al final de la historia. Jesús condenado a muerte por crucifixión
Y claramente lo dice ahí el libro de Isaías, el capítulo 53, versículo 7. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús llevaba su propia cruz, hasta que Simón de Cirene fue obligado a llevarla en su lugar. Seguramente caminó por la vía dolorosa, hacia afuera de la ciudad, al Gólgota, el lugar de la calavera. Allí le crucificaron. El destacado autor John Stott hace una mención acerca de este momento en el cual Cristo estaba siendo crucificado, en el que dice lo siguiente: lo martillaron torpemente con los clavos. Su cuerpo sufrió el dolor de sus miembros cuando fue levantada la cruz para dejarla caer en el agujero preparado en la tierra. Ni siquiera el horrible dolor podía silenciar sus repetidas súplicas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos y amigos, qué momento más duro para nuestro Señor Jesucristo, que ni los soldados tuvieron compasión de ver su cuerpo totalmente magullado y desfigurado. En ese momento los soldados echaron suertes para repartirse sus ropas. Algunas mujeres se quedaron mirando de lejos. La multitud se quedó allí algún tiempo para ver lo que ocurría. Jesús se encomendó a su madre al cuidado de Juan y a Juan al de ella. Mientras tanto, los gobernantes se burlaban de él gritando: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Le insultaban constantemente. Nuestro Señor Jesucristo eligió sacrificarse a sí mismo con el fin de salvar al mundo. Claramente vemos esto en varios pasajes de la palabra de Dios. El libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, dice que el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. El libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y el libro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, expresa las siguientes palabras: Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mi querido hermano y hermana, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y muerto ahí en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, por usted, por mí. Ya para ir terminando en esta mañana, me gustaría compartirle 3 aspectos que debemos meditar a la hora de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, nuestros pecados son extremadamente horribles. Nada hay que revele la gravedad del pecado como la cruz. En última instancia, lo que entregó a Cristo a la cruz no fue la cobardía de Judas, ni la envidia de los sacerdotes, ni la vacilante cobardía de Pilato. Fue nuestros pecados, los de usted y los míos. En segundo lugar, la cruz nos muestra una verdad acerca de Dios. Su amor es maravilloso, mucho más de lo que podemos comprender e imaginar. Con toda justicia, Dios podría habernos abandonado a nuestra suerte. Nos podría haber dejado como estábamos a fin de que cosecháramos el fruto de nuestro mal obrar y que pereciéramos en nuestros pecados. Es lo que merecíamos. Pero no fue así. ¿Sabe por qué? Porque nos amaba y nos ama. Nos vino a buscar en la persona de Cristo. Solo un corazón duro como de piedra puede permanecer inconmovible ante un amor como este. Es más que amor. El nombre que le corresponde es gracia, amor manifestado hacia el que no lo merece. Y en tercer lugar, la salvación provista por Cristo es un regalo gratuito. Nos compró al elevado precio de su propia sangre. ¿Qué queda entonces para que paguemos nosotros? Absolutamente nada. Cristo declaró ahí en la cruz del Calvario: consumado es. No hay nada que podamos agregar nosotros. Queridos hermanos y amigos,
tenemos que humillarnos ante el pie de la cruz, confesar que hemos pecado y que no merecemos otra cosa que el juicio, darle gracias a nuestro Señor por habernos amado y haber muerto por nuestros pecados y recibir de Él un perdón completo y gratuito. Me gustaría terminar este tiempo leyendo parte de un hermoso himno que dice lo siguiente: Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Gracias a Dios, porque ahora la vida vale más y más solo por Él. Mis hermanos, demos gracias por este primer símbolo que es el pan. Señor, gracias. Gracias, Padre, por habernos dado tu vida por amor a nosotros. No logramos imaginar ni dimensionar tanto amor expresado ahí en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Tantos azotes y duras palabras que recibiste por amor a nosotros. Señor, te pedimos que al poder participar de este primer símbolo, podamos recordar todo aquello y estar profundamente agradecidos a ti, Señor, por dar tu vida para darnos a nosotros vida y vida eterna. Señor, ayúdanos a tener presente cada día tu muerte, tu resurrección, pero también tu pronta venida por nosotros. Gracias, Señor. Todo esto, Padre, te pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.